Con la actual pandemia, se ha visto cómo personas de todo el mundo se han debido reinventar para continuar con sus labores. De esta manera, mediante este trabajo buscamos conocer la nueva realidad de nuestros invitados, cómo ha cambiado su vida de predicadores ante la actual pandemia y cómo han adaptado sus recursos para poder continuar con su labor. Por un lado, se tiene a Jacques Kuchenkorn, judío de ascendencia latinoamericana que está viviendo en Estados Unidos, mientras que por otro lado se tiene a Michael Scott, cristiano de ascendencia estadounidense que está viviendo en Latinoamérica. Conversando con ellos se pudo evidenciar la vivencia personal de cada uno, además de las distintas posturas e ideas post pandemia. A continuación mostraremos una serie de preguntas que les realizamos a los invitados. Soy Michael Scott Thomas, soy católico romano, soy sacerdote de la Congregación de Santa Cruz, tengo 30 años, soy estadounidense y he predicado online desde marzo de 2020. Yo soy Jacques Kuchenkorn, soy judío, hago muchas cosas, pero entre ellas soy rabino. Tengo 53 años, tengo unas cuantas nacionalidades, norteamericana y brasileña principalmente. He estado enseñando en línea 25 años. Yo vengo de una familia protestante, no católica, pero me metieron en un colegio católico porque tenía kinder todo el día. Pero me acuerdo una vez en segundo medio, hablando de Juan 6, cuando Jesús dice, mi cuerpo es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera, hablando de la Eucaristía. Y me acuerdo pensando, yo creo que los católicos tienen la razón. Jesús quiso decir que de verdad es su cuerpo y su sangre. Tengo una decisión entonces. Tengo que dejar de ser cristiano o tengo que hacerme católico. Nunca pude dejar a Jesús. Entonces yo entré en un programa para hacerme católico y de verdad ese cambió profundamente mi vida. La Eucaristía, poder recibirla a Jesús en su cuerpo y su sangre en la misa, poder comerle a Dios y se hace parte de mi ser. ¡Wow! Y en estos veranos en que estuve tan feliz, a mí me ocurrió la idea de ser sacerdote. 1 año y 7 meses tengo de sacerdocio. El judaísmo es como ser parte de una tribu. Yo vengo de una familia rabínica, a la excepción de mi papá y mi abuelo, todos mis ancestros anteriores, hay muchos rabinos, y siempre me ha gustado el saber, el estudiar. De hecho, nunca quise ser nada que no fuera rabino. También yo soy sacerdote como COVID. Entonces, ahora yo he hecho más que 90 unciones de los enfermos de pacientes con coronavirus. Entonces, yo he visto como mucho sufrimiento, mucha muerte. También me ha dolido mucho no poder celebrar misa con gente por meses. Nosotros hemos peleado muy poco para dar a la gente los sacramentos y yo creo que ese es un error. Yo llevo 9 meses predicando online, usualmente por Zoom, algunas veces por Instagram en las misas dominicales, pero también en misas diarias. Después de la pandemia, se dieron cuenta que los católicos eran muy pocos preparados para misa online versus los protestantes que tenían mucho más contenido online, pero este no es por accidente. La misa no se celebra online. Si yo estoy celebrando misa en la capilla del colegio y tú estás en tu casa, tú no estás en misa. Y la misa, la predicación, corresponde a ese momento de comunidad. De hecho, eso es lo que significa eclesia, significa asamblea, iglesia. La liturgia significa la acción o el trabajo de Dios con la gente. Eso no significa que Dios no puede llegar a tu departamento, pero lo que significa es no estás recibiendo la Eucaristía, la fuente de la vida católica, porque es Jesús mismo. Este es un concepto muy cristiano, porque en el judaísmo no hay lugares sagrados, hay tiempos sagrados. En el mismo salón en que te reunís para orar, después podés mirar una película. O sea, lo que es sagrado es el momento que estás juntos, no el lugar. Yo creo que es algo necesario que Dios quiere que estemos predicando online. Pero nosotros somos tan misa-céntrico que no hemos desarrollado como muchas de esas otras medidas. Es algo que deberíamos desarrollar mejor. Yo empecé a hacer esto hace 25 años. He recibido muchísimas críticas de gente que hoy lo hace y dice qué lindo, qué maravilloso, qué útil que es. El que es un pionero siempre sufre, que me criticaban, que me decían que estaba devaluando las cosas. Hoy la gente lo hace, por supuesto que por pandemia, pero se dan cuenta que es una buena idea. Lo malo de esto
es que por supuesto se está perdiendo una medida de comunidad. Creo que ahí sí hay muchas pérdidas. Había un líder ultraortodoxo que decía lo que es nuevo es prohibido por la Torá. Y por supuesto hay un problema que dependiendo de la corriente que son, del grupo que son, creen que no hay que usar electricidad, no hay que usar tecnología en los días santos. Muchas de las rezas judías requieren la presencia de 10 hombres y ahí entra el tema de decir si podés hacer un minyan en línea. Si al tener 10 personas no presencialmente, sino los 10 en línea, si está permitido o no. Hubo una presencia bastante constante online de las misas en Instagram de 80 a 120 por allí sobre meses. Uno sabe que atrás de ellos son como varias personas, etc. El mayor desafío es que uno está predicando a una pantalla. Yo no sé si están quechando o si siguen o es una lata terrible. La proclamación de la palabra de Dios no es solamente escuchar a información, hay un poder vivo que afecta al corazón. Curiosamente, me he dado cuenta que la gente que le gustaba ir a los servicios los viernes de mi comunidad acá de Kansas son los que generalmente llegan. Y los que no le gustaban, no llegan. Pero en mi caso ha aumentado porque cuando yo empecé mi templo acá, yo quería desde el principio hacer webcasting, ponerlo por Zoom, pero no me permitieron. No entendían, no querían, pero una vez que se dio la pandemia quedó obvio que era la manera de hacerlo. Hoy día al hacerlo así, yo tengo más gente porque no solo tengo la gente de Kansas City, gente de México, de Brasil también. Entonces se me ha hecho más. Es así, si tú tenés una sinagoga grande, linda, poderosa, tenés una ventaja sobre un pinche pobre rabino como yo que se reúne en un templito acá en Kansas. Pero una vez que lo haces en línea, es el ecualizador. Lo que cuenta es el mensaje que das, la oportunidad, la experiencia que logras darle a la gente. Yo tengo este canal en YouTube, tengo más de 14,000 personas inscritas y la gran mayoría no son judíos. Las comunidades judías son muy, muy cerradas. Y alguien que llegue de afuera y diga, mire, quiero aprender, en general se les cierran las puertas. O sea, es importante entender que los judíos creen que cualquiera que sea decente va al cielo y que de hecho ser judío es más difícil. Por lo tanto, no hay incentivo para convertir a nadie, pero al mismo tiempo, si alguien quiere hacerlo, entonces tratas de ayudarlo. Lo que yo he hecho es crear un sistema para enseñarles por internet, con clases. Yo calculo que ya he hecho unas 500 conversiones. El pobre que se quiere hacer judío tiene un problema doble que ellos. Y la comunidad donde viene lo rechazan y los judíos no necesariamente lo aceptan. Entonces yo me siento de cierta manera obligado a tratar de ayudarlos, ¿no? Por esto es que empecé a hacerlo. Bueno, en YouTube ha aumentado bastante. Por ejemplo, en el último mes tuve 8,000 visiones. Después de la pandemia, yo creo que van a haber más predicación católica online, lo cual encuentro que es una muy buena cosa. ¿Vamos a perder gente en las parroquias? Sí, que es una pena porque no van a tener los sacramentos, no van a pertenecer a una comunidad. La comunidad necesitan de ellos y ellos necesitan de Jesús. Como dijo Jesús, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. No podemos separar Jesús de la iglesia, no. La iglesia es presencial. Creemos en un Dios que se hizo carne en la historia, que tocó a nosotros. Los sacramentos son físicos. Cristianismo no son ideas, es encuentro con Jesús y ese está mediado por cosas físicas. Yo creo que nunca más va a ser posible no ofrecer esto en línea, porque la gente lo va a demandar. Yo creo que en general la idea de predicar en línea es positiva. Yo creo que cuando ya no haya pandemia va a ser mejor. Con todo, bueno y malo. Por un lado es más conveniente, por otro lado sí perdés algo de no estar con la gente, de pronto no le pones tanta energía, hay más distracciones, pero al final yo creo que hay que hacer lo que es mejor, no para mí, sino para la gente. Para finalizar nuestra presentación y a modo de conclusión, creemos que la principal diferencia entre los desafíos de la predicación online está en el lugar sagrado, pues Jacques nos explica que no existe tal lugar para los judíos, por lo que para él la principal diferencia está en la cercanía con su comunidad, mientras que para Michael el formato online pierde lo más importante, que es estar en el lugar sagrado recibiendo Eucaristía. Ahora bien, ambos concuerdan de que post pandemia se seguirá demandando las predicaciones online, siendo un problema no solo para Michael, sino que para todo el cristianismo. Es así como desde las áreas del cine, psicología y sociología se pudo percibir cómo han llevado a cabo sus labores en la actual pandemia,
y cómo las realidades de los individuos, siendo tan distintas, convergen para llegar a sus fieles por redes sociales.